Reacción inmediata. Mientras desde el correísmo se insiste en una dolarización a la ecuatoriana, el presidente Daniel Noboa, mediante decreto ejecutivo 565, ratificó al dólar como única moneda oficial del país. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos en contacto en este momento con el economista Augusto de la Torre, ex jefe del Banco Mundial para América Latina, y el doctor Andrés Albuja Batallas, presidente de Asesores Analítica Avanzada y experto económico. La dolarización a la ecuatoriana, ¿qué significa? ¿De dónde salió este término que ha sido ampliamente debatido, pero seguramente muy poco conocido entre los ecuatorianos, entre los ciudadanos de a pie acá en nuestro país, ahora en época electoral? A los dos, bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias también. Economista de la Torre, la dolarización a la ecuatoriana, los ecuadólares, ¿cómo entender este debate, este tema que ha saltado al debate a propósito de la época electoral? ¿Hay una amenaza, hay una advertencia que podríamos no estar reconociéndola a los ecuatorianos? Claro que sí, hay una advertencia, pero creo que hay que empezar diciendo que el término dolarización a la ecuatoriana es una contradicción, es un término vacío, porque los verdaderos dólares no son ecuatorianos. Ecuador, para bien o para mal, y ojalá mejor para bien, decidió adoptar un régimen monetario basado en el uso del dólar como moneda oficial, y lo hizo de manera formal, y toda la evidencia sugiere que los ecuatorianos están muy contentos con ese régimen monetario. El régimen monetario de la dolarización ha logrado darle estabilidad de precios a la economía ecuatoriana y ha logrado desvincular y separar un poco la vida del costo de vida y la contratación financiera, la ha separado de las crisis y los vaivenes en la vida política y social del país. Entonces, ha generado un ámbito de estabilidad. Pero como cualquier otro, el régimen de dolarización es un sistema monetario que el país escogió, que tiene las mismas vulnerabilidades o semejantes vulnerabilidades que otros regímenes monetarios, y por tanto se puede desfigurar. Y cualquier régimen monetario, toma usted Colombia, el sistema que tiene Colombia, que es una política monetaria basada en metas de inflación con flexibilidad cambiaria, es un régimen monetario que ha sido bastante bien manejado en Colombia. Ese régimen monetario podría venirse abajo y desfigurarse si es que un gobierno en Colombia decide expandir excesivamente el gasto público y no tiene cómo financiarlo, y llega un punto que la única manera de financiarlo, porque nadie le presta dinero y no hay impuestos, es emitir dinero. En ese caso, el régimen monetario colombiano se vendría hacia abajo. La dolarización también tiene esa misma vulnerabilidad. Hay una tradición inveterada entre los políticos que cuando ya no saben cómo financiar el gasto, porque no tienen impuestos o porque no pueden endeudarse en los mercados normales de financiamiento, lo primero que se les ocurre es cómo imprimo dinero para financiar mi gasto. Y en dolarización ese peligro existe, y creo que estas insinuaciones de que puede haber una dolarización ecuatoriana, en el fondo me parece a mí, que reflejan esta intención de emitir algún papelito, alguna moneda alternativa escondida por ahí, con la cual financiar el problema fiscal. Ahora, ¿qué tan compleja puede ser la consecuencia o qué tan complejos pueden ser los efectos, doctor Albuja, cuando hemos escuchado por estos días también se hizo viral una declaración a propósito de una entrevista en Ecuavisa del ex vicepresidente Alberto Dajig? Él mencionaba un poco intentaba no satanizar esto de la emisión de un tipo de moneda eventualmente alternativa, porque hablaba también de que bajo el régimen en el que estamos hay una suerte de freno a generar riqueza y esto tampoco nos conviene. Esa era un poco la lectura, pero ¿cómo debemos analizar estas declaraciones y cómo debemos un poco ponderar lo que se ha dicho respecto de la dolarización a la ecuatoriana y mantener el régimen como está?
Bueno, empiezo por mencionar que esta tal dolarización en la ecuatoriana nunca ha existido ni existirá. Aparece en épocas de campaña. Quieren sembrar un pánico económico-financiero, lo cual es penado. El Código Orgánico Integral Penal es claro en eso, tipifica esto como delito. Así que en época de campañas hago un llamado para no regar falsos rumores que transgreden la Constitución y la ley. Ningún gobernante se atrevió a desdolarizar, ni el mismo Correa, quien fue muy crítico con la dolarización, ni él se atrevió. ¿Por qué? Porque es lo más popular en el país. Y bueno, los ecuatorianos no debemos tener una amnesia que es muy perjudicial, ¿no? ¿Qué derivó en la gran crisis financiera del 99? El libertinaje del sistema financiero, porque no fue liberalización del sistema financiero, fue un libertinaje. Créditos vinculados, confluyó el poder político y económico, financiaron la campaña de un presidente que ahora se encuentra fuera del país, dictando clases en Estados Unidos, y que asesorado, entre comillas, a Javier Milei, quien ya está realizando temas de... prácticamente lo que está haciendo Milei es especular con el mercado. Lo mismo que se hizo en Ecuador. Doy cifras. ¿Cuánto era el tipo de cambio? 25 sucres por dólar, 20 años antes de la dolarización. ¿Cómo terminó? 25,000 sucres por dólar. Y con especulación, no con un tema real, sino porque se diluyó la capacidad adquisitiva de los ecuatorianos, de la gran masa de la población, en beneficio de ciertos grupos financieros. Y bueno, esto fue una configuración de un delito económico financiero flagrante. No pasó nada. Después la extinta AGD quiso simular hacer acciones, pero un saludo a la bandera. Y hay que tener autoridad moral para hablar de esto. En eso soy categórico. O sea, quienes han tenido conflictos de intereses y han sido parte de estas pésimas decisiones que llevaron a la quiebra del país a su debido momento, pues tienen que responder, ¿no? Hablo de tema de gastos reservados, hablo de temas muy sensibles para la economía ecuatoriana que fueron muy mal manejados. Entonces, en ese sentido, por gobiernos voy a dar las cifras también. El tipo de cambio era 25 sucres por dólar a 20 años antes de la dolarización, época de el difunto Jaime Roldós y después quien le sucedió, Hurtado. En la época de, hablemos de Bucaram, entre Sixto, Bucaram y también Alarcón y Maguaf, tuvimos un sinnúmero de presidentes de ahí. ¿A cuánto llegó a ser? Pero la discusión... Solo menciono esto. Llegó a ser un tipo de cambio que diluyó en casi 200 veces, o sea, 5,000 sucres por dólar, ¿no? De lo que era 20 años antes, ¿sí? De la dolarización. ¿Y cuánto terminó siendo? Un factor de 1000 veces. Debe ser 20 años antes, 25 sucres por dólar, terminó siendo 25,000 sucres por dólar. Entonces, esto fue un pésimo manejo de conflicto de intereses, se configuraron delitos económicos financieros. Claro, la salida fue de la dolarización, pero es un instrumento, no es que eso salva la economía. En eso también soy categórico. Lo que ocurre es que si es que adoptábamos... Lo que ocurre es que si es que se hablaba de otra moneda que no sea el dólar, se inventaban otro tipo de moneda, habríamos llegado prácticamente a lo mismo. El sostén que da el dólar y que ha dado durante estos 25 años, de alguna forma es lo que ha dado la estabilidad. Y eso es un poco la discusión de hoy, doctor Albuja. Sí, efectivamente, o sea, el dólar ha sido un salvavidas para la economía ecuatoriana, pero no debemos perder la memoria histórica de todo lo que fue la crisis financiera, ese mal manejo de poderes políticos y económicos que confluyeron en una gran estafa para la economía ecuatoriana. Ese es el punto también, ¿no? Entonces, bueno, insisto, emitir un decreto, el 565 que está emitiendo Noboa, no salva a la economía ecuatoriana, porque en cualquier momento puede llegar cualquier presidente y lo que está encima de cualquier decreto es la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? Que es facultad exclusiva de la función ejecutiva de las políticas económica, monetaria, financiera, crediticia, cambiaria. Artículo 303 de la Constitución. Y eso creo que es importante. Y eso creo que es importante. Economista de la Torre, nada más dos segundos. Economista de la Torre, el hecho de tener el dólar, que creo que es lo que se discute ahora, mantener el dólar, sostenerlo, darle una mayor fortaleza, que es un parte del discurso de un lado. Por otro lado, hay quienes también hablan de esta dolarización ecuatoriana, los ecuadólares, hablan de una suerte de una moneda alternativa, inclusive. ¿Esto es posible
o corremos el riesgo de lo que mencionaba el doctor Albuja, caer eventualmente en lo que ya hemos caído años atrás, en manos de gobiernos irresponsables, independientemente de un decreto o no decreto, y haya una moneda alternativa y esto se viene abajo? Sí, mire, yo creo que hay que pensar en los dos lados de la dolarización. La una, entender por qué camino podría venirse abajo. Yo insisto que el camino a través del cual los regímenes monetarios, cualquiera que estos sean, se vienen abajo, tiende a ser típicamente un camino de descontrol fiscal, en el cual el gobierno de turno no tiene dinero para financiar su gasto excesivo y entonces empieza a imprimir. El hecho de que estemos dolarizados no cierra la puerta a la posibilidad de que un gobierno irresponsable empiece a encontrar maneras de imprimir ecuadólares para financiar su déficit fiscal. El camino en un país como el Ecuador para imprimir ecuadólares a fin de financiar el déficit fiscal ya lo conocemos. Consiste simplemente en que el gobierno le entrega un bono al Banco Central y el Banco Central, a cambio de ese bono, le acredita unos dólares, entre comillas, que son ecuadólares de la nada, salidos de la nada, en sus cuentas. Entonces el gobierno empieza a gastar ese dinero. Por un tiempo los ecuatorianos no se dan cuenta que ese dinero es chimbo, por así decirlo, en el momento que se trata de usar para hacer un pago internacional. Es por eso que en el gobierno de Correa, cuando el gobierno de Correa le colocó un bono al Banco Central y a cambio de eso el Banco Central le traía dinero, y el gobierno empezó a gastar ese dinero, de pronto los dólares escaseaban, porque no se creó ningún nuevo dólar. Fue un dinero ficticio. Entonces los gobiernos se ven obligados a poner restricciones a la salida de divisas. Eso es lo que pasa. Ese es el camino a través del cual la dolarización podría verse en peligro. Primer acto, el gobierno le coloca un bono al Banco Central. Segundo acto, el Banco Central le acredita unos dólares chimbos en la cuenta del gobierno. Tercer acto, el gobierno empieza a gastar. Cuarto acto, esos dólares no sirven para pagar afuera, para hacer transacciones internacionales, entonces empiezan a poner restricciones, cortapisas al uso de dólares para embotellarle a la economía. Por ahí vienen los peligros. Entonces, como cualquier otro sistema monetario, hay que evitar el peligro de que se desfigure, pero a la vez hay que hacer cosas para que le sirva a la economía, para que ese sistema monetario nos ayude a crecer, nos ayude a generar empleo, nos ayude a generar producción. Y en ese caso el único camino es traer dólares. ¿Cómo? Y en ese caso el único camino es traer dólares, inversión. Claro, hacer las reformas que se requieren en la economía para que la economía tenga la fortaleza suficiente para generar dólares a través de exportaciones, a través de producción de bienes importables eficientemente, atrayendo a los turistas a que vengan al país, atrayendo inversión extranjera directa, etcétera, etcétera, bajando el riesgo país para tener acceso al financiamiento normal. Eso es lo que habría que hacer. La discusión en el Ecuador debería estar enfocada en estas dos cosas. ¿Cómo evitamos el riesgo de que alguien nos desfigure el sistema porque hay un gobierno botarate que necesita financiar y quiere imprimir? Y por otro lado, ¿cómo hacemos que el sistema de dolarización que nos dé estabilidad nos dé más que estabilidad? Nos dé crecimiento, nos dé empleo, nos dé bienestar social y económico. Y eso requiere reformas. Entonces, todos aquellos que se golpean el pecho defendiendo la dolarización, en vez de golpearse el pecho, lo que deberían hacer es: ¿qué necesitamos hacer para que el país pueda tener una economía más vibrante, que exporte más, que importe menos, que atraiga inversión extranjera, que atraiga turistas, que sea un país capaz de generar dólares a través del sudor de la frente y del esfuerzo? Importante lo que dice el economista de la Torre, doctor Albuja. El riesgo parece que siempre va a estar ahí, porque dada la débil institucionalidad del país, dada la complejidad de nuestro sistema democrático, el riesgo va a estar ahí. Pero ¿cómo generamos un sistema que logre fortalecer una dolarización que al menos de momento no la queremos en riesgo? Bueno, ahora que se menciona riesgo, voy a derivar algunas falacias, ¿no?, que he escuchado durante los últimos años en especial. Que hay que aumentar las reservas internacionales para bajar el riesgo país. Duplicaron reservas internacionales de 4.000 millones de dólares a 8.000 millones de dólares. ¿Qué pasó con el riesgo país? No bajó, se duplicó. ¿Sí? Voy a dar cifras también por gobiernos. ¿Cuál es el gobierno en los últimos 20 años que ha tenido más alto riesgo país? Precisamente el gobierno de Noboa, 1.500 puntos.
el promedio de los últimos 20 años, 25 años post-dolarización, ha sido 1.000 puntos ENVI. Ahora es 1.500 puntos, 50% más alto que el promedio histórico, ¿sí? Y así puedo seguir dando muchas cifras. Hay como hablar de políticas económicas, cómo alternativamente se puede impulsar la economía desde el sector real, el sector externo, el sector monetario y financiero, el sector de finanzas públicas. Por supuesto que debe haber un control al gasto público, una eficiencia en el gasto público, pero eso no se da. Específicamente, si hablamos de la responsabilidad fiscal, pues ninguno de los gobiernos, post-gobiernos militares, ninguno ha sido responsable. Desde antes de la dolarización he hablado de cómo devaluaron el sucre, ¿no? De 25 sucres por dólar terminó siendo 25.000 sucres por dólar, ¿no? Un factor de 2 veces en el periodo de Roldós y de Hurtado. Después entre Sixto Durán Ballén, Bucaram, Alarcón y Maguad ya terminó siendo un factor de 1000 veces, ¿sí? Entonces, igual, yo aquí en esto soy categórico. Hay que aprender de esos errores. Todo lo que hicieron mal, esa irresponsabilidad fiscal, esas devaluaciones monetarias ficticias que existieron, se las realizó antes de la dolarización, y ahora lo que necesitamos es salvaguardar la dolarización con riesgos nuevos, porque hay una guerra comercial de Estados Unidos. Eso nos expone a un riesgo cambiario, porque claro, ¿a qué se venden todas las economías? A devaluar sus monedas. Por ejemplo, Colombia lo hará, y entre muchas otras monedas del mundo también. Eso nos va a dejar una posición desventajosa en nuestras exportaciones, porque tenemos el dólar, ¿no? Que es un salvavidas. Ojo, yo sí lo defiendo. Creo que fue el camino más acertado, no en el tipo de cambio de 25.000 sucres por dólar, porque ahí se configuró un delito económico financiero, yo digo categóricamente, con conflicto de intereses y privilegio de información. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? El cómo lo implementaron la dolarización fue un desastre, realmente. Pero bueno, ahora lo que hay que hacer es implementar políticas. Por ejemplo, si hablamos de atraer la inversión extranjera directa, pues no debemos tener inseguridad jurídica, no debemos entrar en conflictos diplomáticos con México de manera innecesaria, no debemos irrespetar la Constitución y la ley en el tema de la sucesión presidencial con vicepresidente, por ejemplo, entre muchos otros factores, ¿no? Entonces, hay que tener coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y las falacias también hay que derribarlas. O sea, aquí he escuchado mucho de riesgo país y que esto, si es que se suben las reservas internacionales, va a bajar el riesgo país. No hay teoría económica que respalde eso, ¿no? De hecho, cuando empezamos la dolarización, en el tema de reservas estábamos nulos, estábamos cero, ¿sí? Prácticamente estábamos cero. Y logramos subsistir este cuarto de siglo en la dolarización, pero lo que sí hago un llamado aquí es evitar esa especulación. Por ejemplo, 2 momentos específicos que se dieron. El caso Pati Videos, año 2008, ¿sí? Especulación en los mercados financieros. Se dijo que no se iba a pagar, finalmente se pagó. Y movimientos en los mercados financieros que apreciaron, digamos, a los tenedores de seguros de esta mercancía financiera. Y el año 2020 fue otro momento crítico, en plena pandemia. No había ni siquiera para insumos en los hospitales, la gente se moría fuera de los hospitales. Se dijo que no se iba a pagar la deuda, finalmente se prepagó a Goldman Sachs y Credit Suisse por temas de conflicto de intereses igual en el manejo de deuda, tenedores de bonos. Ahí se vieron beneficiados en desmedro de los intereses del Estado ecuatoriano. Ahora, eso es lo que ocurre que esos son temas ya paralelos que se han manejado y que en su momento también se fueron denunciados respecto de estas supuestas especulaciones ya con la deuda. Inclusive, economista de la Torre, en pleno ya cercanos al debate electoral, al debate preelectoral este domingo, hay 2 opciones que tiene el país y sin duda el reto seguramente será el mismo en el plano económico. Pero ¿qué deberían los candidatos transparentar respecto de la política económica, respecto de las propuestas en el ámbito económico para llegar a la segunda vuelta electoral? ¿Qué es lo que no está claro? Economista, ¿está apagado el micrófono? Por favor, si lo podemos encender. Sí, disculpe. Ahí estamos, perfecto, sí. Le decía que tomemos su pregunta en 2 partes. La primera es hacerse la pregunta de por qué estamos hablando de esto ahora. Porque como bien dice Andrés y usted mismo dice, los ecuatorianos les gusta la dolarización. ¿Por qué es que se ha vuelto un tema de discusión ahora? A mí me parece que
ha surgido a la palestra esto por dos razones. Han habido escritos por economistas de la bancada correísta que pintan un camino a través del cual en el fondo van a emitir dinero. Y todo el mundo sabe que la emisión de dinero chimbo es una amenaza a la dolarización. Entonces, nadie invitó esos papers. Esos papers salieron, el señor Diego Borja y el señor Andrés Arauz escribieron papers indicando cómo quieren hacer esto, cómo quieren imprimir ecuadólares para financiar gasto. Entonces, esto surgió, digamos, a la palestra porque un grupo político le puso sobre la mesa. Y luego ha habido unas recientes declaraciones de asambleístas de la bancada correísta que hacen pensar que algo de eso está en la mente de ellos porque hablan de una dolarización a la ecuatoriana. Entonces, estamos hablando de esto por esa razón. En vez de hablar de esto, deberíamos estar hablando de la segunda parte de su pregunta. ¿Qué debemos hacer para que el país tenga una economía más próspera, capaz de generar divisas, generar empleo, generar mayor producción? Y es obvio que no hay una varita mágica. Como bien dice Andrés, solo a un estudiante de colegio secundario se le ocurriría que hay una fórmula mecánica en la que yo subo las reservas $1 y de pronto me baja el riesgo país. No, el problema del riesgo país refleja todo un conjunto de factores fiscales, institucionales, sociales, que hacen que el Ecuador sea un país riesgoso para el inversionista. Políticos inclusive. Incluso políticos. Entonces, claro, las soluciones son complejas, pero ahí es donde deberíamos estarnos enfocando. O sea, en vez de estar teniendo esta discusión, porque asusta la discusión de que hay un camino para emitir ecuadólares y que está pintado en algunos papers, le asusta a la gente. Entonces, en vez de estar hablando de eso, deberíamos estar hablando de qué vamos a hacer para que el país sea un país más próspero, la economía genere más empleo, para que haya mayor producción, para que se desarrollen las empresas medianas y pequeñas con mayor facilidad, para que haya menos informalidad, para que haya más inversión. Claro, esa debería ser la conversación fundamental entre los economistas, pero lamentablemente la bancada correísta trajo este tema sobre la mesa y ahora nos tienen discutiendo un tema que a la larga nos distrae de lo fundamental. Doctor Albuje, con esto cerramos. Es importante lo que plantea el economista Latorre respecto de esta discusión. ¿Por qué estamos hablando de la dolarización a la ecuatoriana? ¿Por qué hemos sometido este tema a debate? Y es que evidentemente la política electoral ya se ha metido a discutir sobre esto y esto nos lleva a pensar también un poco cuál es la expectativa que tenemos de lo que ocurra este domingo en el debate respecto de la discusión del debate económico. Bueno, se lo está discutiendo por un populismo electoral político. Estamos en época electoral, ¿sí? Entonces, ahí hay toda una agenda a seguir para infundir temor en la población y querer influir en los votos, ¿no? Pero igual hago un llamado a la responsabilidad de los actores para que no generen un pánico económico financiero que está tipificado, está penado. El Código Orgánico Integral Penal habla claramente de eso. Ahora, es importante también hablar de los temas importantes, valga la redundancia. Por ejemplo, estamos hablando de temas como el Campo Sacha, las concesiones con las telefónicas, Banco del Pacífico, y de manera muy sigilosa se está tratando de concretar operaciones que estarían en desmedro de los intereses del Estado ecuatoriano. Porque, claro, o sea, si se realizan concesiones, claro, se las puede realizar, pero con valores razonables, a precios de mercado y no a precios de remate, ¿no? Doy cifras igual. Hace 2-3 años el Banco del Pacífico pretendían venderle un valor similar a $900 millones, un poco más del valor patrimonial, cuando el valor razonable marcaba más de $1.600 millones, es decir, un perjuicio al Estado ecuatoriano de casi $700 millones, ¿no? Si es que se consumaba. Campo Sacha, lo mismo, ya por el escándalo que saltó y que se simuló el hecho de dar un plazo al concesionario que iba a pagar $1.500 millones, supuestamente. Claro, cada año genera líquido por el Estado ecuatoriano casi $2.000 millones. 1.700, ajá. Entonces, eso hubiese sido un perjuicio al Estado ecuatoriano, trayendo a valor actual neto. Yo he realizado toda la valoración de estos escenarios. Un perjuicio en 20 años representaba de casi $8.000 millones, ¿sí? Gran negocio, o sea, claro, muy beneficioso para el concesionario, pero perjudicial para los intereses del Estado ecuatoriano.
Debemos estar discutiendo también lo que está en este momento, que cada vez que hay crisis, por no destinar los recursos debidos para manejos de riesgos, estoy hablando de el derrame petrolero en Esmeraldas. Ahora dicen que es sabotaje, así como cuando decían que abrieron las compuertas de Masari, que era sabotaje. O sea, eso es una irresponsabilidad. Esos relatos politiqueros deben terminarse, y eso es lo que hay que discutir. Todo lo que es realmente importante para el país, donde hay mucho dinero en juego, y las cosas que no se están haciendo bien. Por ejemplo, la triple infraestructura de Coca-Cola Sinclair, Sistema de Oleoducto Transecuatoriano, SOTE, y el OCP, están gravemente amenazados por la erosión regresiva del río Coca. ¿Sí? Eso, el Ecuador puede quedarse sin la triple infraestructura que genera una gran cantidad de recursos que son necesarios para inyectar el economía ecuatoriana. Increíble que estemos también, evidentemente, debatiendo sobre un solo tema alrededor de las necesidades, seguramente electorales, habiendo tantas prioridades, como lo ha planteado usted, doctor Albuja, también economista de La Torre. Otros temas de la seguridad, la salud, por ejemplo, los sectores estratégicos, la refinería también, recordaba yo, es un tema pendiente que no ha sido topado, o al menos no sabemos qué es lo que ocurre realmente con la refinería. A los dos les agradecemos por haber estado con nosotros, gracias por este análisis, por esta visión de un tema que sí se ha sometido a debate, no será hoy por hoy el prioritario o el necesario, pero es importante también tratarlo. Gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, un buen día. Gracias al economista Augusto de la Torre, ex jefe del Banco Mundial para América Latina, y al doctor Andrés Albuja Batallas, presidente de Asesores Analítica Avanzada y experto económico. La dolarización a la ecuatoriana, ¿qué significa y por qué estamos hablando de esto? Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.